Hola chicos, ¿cómo les va? Si vieron el video anterior, entonces deben saber que en este video les voy a hablar sobre mi experiencia en estudios generales. Así que empecemos. Iniciando con el primer ciclo, tengo que decir que el primer ciclo no fue el mejor de los ciclos que he hecho, ya que fue un ciclo en el que tuve el ponderado más bajo. Creo que tuve como que 13 de ponderado ese ciclo y jalé 4 parciales de los 6. Y además jalé un curso que fue ética. Ahora sí les voy a explicar curso por curso de cómo fue llevándolo. En ética me tocó un profesor que era muy bueno realmente y tenía su jefe de práctica. Ambos eran buenos, el problema es que nos dejaban bastantes lecturas y nosotros, bueno, al menos yo no estaba acostumbrada a leer tanto en un tiempo tan corto. Por ejemplo, cada lectura semanal tendría como mínimo entre 30 páginas o 50, pero también podían llegar a ser 100, 150 páginas. La forma que este profesor tenía de evaluarnos no fue tanto como un examen que podría ser más común entre otros profesores, sino que él tomaba controles de lectura. En total fueron 4 controles de lectura, incluidos los del parcial y del final, que también fueron controles de lectura. Y en cada control de lectura te pedían que prácticamente que tú tenías que mostrar que habías entendido la lectura y habías entendido lo que el autor trataba de decir. El problema aquí es que yo, y al igual que muchos otros compañeros, respondíamos lo que el autor quería decir en 3, 4 líneas o hasta en 10 líneas, cuando no podías resumir todo eso en tan pocas líneas. Y yo creo que en parte sí fue justo que me haya jalado, porque viéndolo desde ahora, realmente respondía muy mal sus exámenes. Y bueno, ya para cerrar con este curso, tengo que decir que prácticamente la mitad del salón jaló el curso y tuvimos que llevarlo en verano. Ahí sí lo aprobé. Continuando con geografía, es un curso relativamente fácil, se ve mucho de los temas que ya has visto en la academia. Habían controles de lectura y aparte también habían exámenes y hacíamos trabajos grupales. Y también me acuerdo que había una exposición. Tengo entendido que con otros profesores habían hecho en ese curso trabajos de campo, es decir, los profesores les asignaban como que un lugar y ellos tenían que ir. Exactamente no estoy segura de qué es lo que debían hacer ahí, pero sí se hacían visitas de campo afuera de Lima. Lenguaje fue otro curso en el que tuve una muy buena profesora. Las clases eran muy dinámicas, habían bastantes trabajos en grupo. Ella misma formaba los grupos para asegurarse de que tú puedas tener la capacidad, como estás en primer ciclo, de tratar de relacionarte con todos. Los exámenes también eran un poco estrictos porque te separaban bastante para que nadie se copie de nadie, te cambiaban de lugar, cosas así. Pero en general fue una buena experiencia. Siguiendo con introducción a la ciencia, definitivamente este es el curso que más me gustó y también el que más me costó aprender, porque en el parcial saqué 2.5, prácticamente había jalado completamente el parcial, solo había respondido como una pregunta o media pregunta, no estoy segura. Y fue un curso muy bonito, el profesor era súper bueno. Básicamente el curso giraba alrededor de la lógica y la epistemología. Este profesor también nos daba lecturas muy interesantes, pero bueno, él no hacía controles de lectura. La manera en cómo funcionaba sus lecturas era: ibas a tu casa, leías tus lecturas, esperabas a la próxima clase y en esa clase el profesor desarrollaba a fondo las lecturas. Si tenías algunas dudas te las resolvía y era muy bueno, muy amable. Siempre el profesor trataba de resolverte todas las dudas que tenías para que te quede claro, a pesar de que él no tomaba esa lectura como un control de lectura. Fue un curso al cual yo no le había tomado mucha importancia ni tampoco le había prestado tanta atención la primera mitad, o sea, hasta el parcial. Luego cuando jalé el parcial me di cuenta de que realmente no era tan complicado y que me interesaba bastante el tema. Entonces desde ahí empecé a ponerle muchas ganas al curso. Empecé a releer todas las lecturas que yo había dejado, a resolver ejercicios anteriores y nuevos ejercicios que nos podíamos encontrar en el libro que él nos había recomendado y con el libro que básicamente también trabajábamos. Y sí, fue una muy buena experiencia con ese curso y con el profesor. En proceso histórico no fue tan difícil aprobarlo, pero tampoco fue un curso al que le pude sacar mucho provecho, ya que el profesor tampoco enseñaba tanto como los otros profesores estaban avanzando. Y bueno, él dejaba lecturas, dejó unas cuantas lecturas, como 3 en todo el ciclo, nos mandó a exponer y también él hacía como que sus clases, pero
No diría que fue una excelente experiencia, un 3 de 5, realmente no fue tan bueno. Sus evaluaciones eran como exámenes orales en grupo, pero individuales. Él nos daba un balotario y nosotros debíamos saber todos los temas que estaban ahí, pero específicamente debíamos elegir un tema con el que nos sintiéramos más cómodos y exponerlos, y con el resto de temas él agarraría uno al azar como una pregunta simplemente para comprobar que realmente sabíamos los temas. Para concluir con el primer ciclo, finalizamos con el curso de matemática. Definitivamente no me tocó el mejor profesor en ese curso. El profesor simplemente ponía sus ejercicios en la pizarra, los resolvía él solo, no nos explicaba cómo resolverlos, y si nosotros teníamos algunas dudas, realmente no sé si no nos entendía o no quería entendernos, pero no, al final nunca nos terminaba explicando las dudas que teníamos, porque le preguntábamos y tratábamos de explicarle más lento o de mejor forma o más sencillo para que él entienda lo que nosotros no entendemos, y sin embargo así nunca nos ayudaba. Otro problema que tuvimos con este profesor es que en el momento de los exámenes teníamos que resolver los ejercicios tal y como él quería. No importaba si el resultado estaba bien o si el procedimiento, a pesar de no ser igual, era correcto. Él o nos daba la mitad del puntaje o simplemente nos anulaba la pregunta y ya no nos consideraba la respuesta. Bueno, en el primer ciclo entonces jalé 4 parciales: el de lenguaje, el introducción a la ciencia, ética y matemática. Sí aprobé los parciales de geografía y proceso histórico-cultural. El problema que yo le vi al primer ciclo, o al menos que un problema que yo sentía que yo tenía, era que no sabía cómo estudiar para los exámenes. Es más, ni siquiera sabía que tenía que estudiar para los exámenes, porque en el colegio que yo estaba no se tomaban exámenes. La forma que ellos tenían de evaluarnos era una evaluación permanente y casi siempre era una evaluación oral. Si se hacían exámenes escritos, eran como pequeñas prácticas de un tema en específico que se veía en ese momento, pero nunca un examen que abarcara tantos temas como por ejemplo el examen parcial o el examen final. Y aquí un pequeño consejo para todos los que van a entrar al primer ciclo: si ya vienes de la academia con un ritmo de estudio establecido, no pares tan bruscamente, porque te va a jugar una mala pasada, te vas a relajar y luego te va a pasar lo que a mí me ha pasado. Entonces, date un tiempo después de las clases para estudiar, para repasar, para hacer tus resúmenes o para estudiar de la forma que a ti te convenga, o también para encontrar tu método de estudio, porque eso también es algo que toma bastante tiempo. Pero bueno, ya en segundo ciclo encontré unos compañeros y amigos que hasta el día de hoy aprecio muchísimo porque me guiaron por el camino del bien. Y bueno, desde ahí empecé a repasar por mi cuenta, a prepararme para los exámenes, a estudiar, a leer más. En segundo ciclo llevé 7 cursos. En lenguaje académico, el profesor nos dejaba trabajos grupales y resolver algunas fichas en clase. Realmente nada difícil. Segundo ciclo fue un ciclo muy fácil, o no tan fácil, pero no fue tan complicado como en el primer ciclo. Luego, en introducción a la filosofía, me tocó un profesor espectacular que nos hizo interesarnos mucho más por la filosofía. El profesor, el que quería entraba a su clase, el que no quería no entraba, y al final las notas lo decían todo. Él ni siquiera no tomaba lista. Si te veía distraer en clase, simplemente te sacaba porque prácticamente nadie te estaba obligando a estar en clase. Entonces ese profesor nos dejaba lecturas, no hacía una clase tanto teórica, sino que era entender las lecturas que él nos dejaba, y luego a partir de eso tomaba controles de lectura. En el curso de introducción a la ciencia tuvimos que hacer como un proyecto de investigación, pero no salió tan bien. Esto porque el profesor tampoco ponía tanto empeño en nosotros y realmente no hacía clase. Hacía muy pocas clases y sus exámenes eran muy memorísticos. Hablando de exámenes memorísticos, en el curso de Realidad Nacional era un buen profesor, sí hacía sus clases, siempre cumplía con eso. El problema era sus exámenes. Siempre jalaba sus exámenes. Bueno, no siempre, pero la mayoría de veces sí las había jalado porque eran exámenes extremadamente memorísticos. Y ya les dije que los de introducción a la introducción a la investigación científica eran memorísticos. Estos de Realidad Nacional eran peor. Prácticamente el profesor nos ponía
como que un fragmento de la lectura que nos había mandado a leer, y en la parte de abajo teníamos que buscar el fragmento que le seguía o la palabra que le seguía. Tenía que estar completamente exacto como venía escrito en el libro. Así que sí, siempre me pasaba que nunca me acordaba la palabra o cambiaba otra palabra o cosas así. Pero bueno, sí fue un curso que se me hizo un poco difícil por la manera en cómo el profesor preguntaba. En el examen final, como no era un control de lectura, no tuve ese problema porque era básicamente argumentar, pero en los controles de lectura sí. Y para finalizar con los cursos obligatorios, en el curso de arte y literatura, tuve también una muy buena profesora. Yo sí entendía sus clases, había muchos compañeros que se iban, se salían de las clases o simplemente no entraban porque decían que la profesora le aburría mucho, pero ay, sus clases eran muy lindas, de verdad. A mí me encantaron las clases. La profesora dejaba lecturas para luego analizarlas en la clase. Eran realmente fragmentos muy pequeños, no eran lecturas tan grandes como otros profesores les dejaban. Aparte de estos momentos pequeños que teníamos en clase para analizar las lecturas, ella hacía sus clases de manera teórica y fue muy organizada en la forma en cómo enseñaba los temas, porque tenía que considerar que estaba enseñando no solo de Perú, sino también de toda América Latina, y tampoco no solo arte, sino que también enseñaba literatura. Esta profesora nos dejó hacer un trabajo que consistía en hacer un video explicando la vida y las obras de un literato y algún artista. Pero bueno, en general fue una muy buena profesora. Le saqué mucho provecho al curso, un curso que aprendí bastante, no solo para la carrera, sino también en general. Pero algo que quería comentarles es que la experiencia que cada persona tiene en estudios generales no va a ser igual a la de otra, porque cada profesor tiene su manera de llevar el curso. Esto no quiere decir que un profesor sea malo o un profesor sea bueno por no hacerlo igual al otro profesor. Puede tratarse de dos profesores que lleven de distintas maneras dos cursos y sin embargo los dos sean buenos. Aunque también se debe reconocer que así como hay profesores muy buenos, en el estudios generales al año que yo llevé, hubieron profesores que no hacían clase o llegaban tarde, o a veces llegaban y te decían ya hagan grupo, piensen en esto o vayan elaborando su proyecto, y todas las clases se la pasaban así y al final no enseñaban como debería ser. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Lo siento por la espera, he tenido problemas técnicos, aún no sé cuándo voy a subir este video porque aún no resuelvo mis problemas técnicos. Espero subirlo lo más pronto posible. Igual, se vienen nuevos videos y muchas gracias por todo su apoyo, realmente estoy muy agradecida por eso. No olviden seguirme en Instagram y nada, adiós.